Los cursos de actualización profesional en el área forestal tienen como objetivo modernizar a los viveros para la propagación de especies forestales de calidad y restauración de áreas degradadas con plantaciones mixtas. En este módulo abordaremos el tema manejo sanitario en viveros forestales. Recordemos que los viveros forestales son típicos agroecosistemas con todos sus componentes: plantas cultivadas, organismos fitófagos, organismos benéficos, organismos a los que llamamos indiferentes, pero sabemos que no lo son, como es el caso de los polinizadores. En estos sistemas, el hombre es el que decide qué cultivos poner, qué tipo de suelo usar y qué aspectos del clima va a poder controlar. Dentro de los microorganismos podemos encontrar a los hongos, bacterias y virus. Dentro de los organismos de origen animal que podemos encontrar en estos ambientes, tenemos a insectos, ácaros, moluscos, nemátodos y otros. Cuando en estos ambientes observamos pérdidas, debemos tener claros que esta puede ser de dos tipos. Podemos perder plantas o podemos perder calidad en las mismas. ¿A qué se deben estas pérdidas o cuáles son las causas de las mismas? Bueno, estas pueden ser variadas. Pero antes de comenzar a explicar este tema, debemos comparar o recordar las diferencias que existen entre un agroecosistema y un ecosistema natural. Los ecosistemas naturales se caracterizan por tener una alta biodiversidad, razón por la cual son estables a lo largo del tiempo. Los agroecosistemas, en cambio, poseen baja biodiversidad, razón por la cual son inestables y enteramente artificiales. La baja biodiversidad, empezando por los productores o plantas que vamos a tener en el vivero, va a provocar que tengamos poca variación también en los fitófagos, o sea, en el número de especies de los fitófagos. Pero estos se van a adaptar muy bien a este sistema y van a disponer de mucho alimento, razón por la cual su población va a poder aumentar mucho más de lo que lo haría en un ambiente natural. Sumado al hecho de que los fitófagos van a contar con mucho alimento, también vamos a tener otro problema, que es que la población de predadores y parasitoides no van a poder aumentar a la misma velocidad que lo va a hacer la población de fitófagos. La disponibilidad de mucho alimento más la falta de control por parte de predadores y parasitoides va a hacer que la población de fitófagos aumente rápidamente y esto lo transforme en una verdadera plaga. Entonces, ¿cuáles son los elementos y qué relaciones tendríamos que conocer para prevenir, disminuir o eliminar estas plagas? Lo primero que debemos saber o entender es cómo se defiende una planta. Todos sabemos que los animales tenemos dos mecanismos para defendernos ante una agresión. O huimos o tenemos un sistema inmunológico que nos defiende. Las plantas no cuentan con ninguno de esos dos mecanismos que acabamos de enumerar en los animales. Entonces, ¿cómo se defiende? Allá por la década del 60 surge un concepto que es utilizado hasta el día de hoy y cada vez se tiene más en cuenta. Es el concepto de trofobiosis. En él se enfatiza la importancia de cuidar la relación entre el suelo, las plantas y los organismos que se alimentan de ella. Cuando las plantas están bien nutridas, se produce la formación de aminoácidos que no permiten a los fitófagos alimentarse.
Como la mayoría de los fitófagos no tienen el complejo enzimático para digerir este tipo de aminoácidos, lo que hacen es directamente elegir plantas desnutridas. Entonces, esta teoría nos dice que cuando una planta no está bien nutrida, hay más probabilidad de que los insectos la consuman. La idea es otorgarle a las plantas o darles a las plantas las condiciones adecuadas para evitar el estrés y así ellas no van a atraer a los insectos que tampoco se van a convertir en plagas. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? Lo podemos lograr proporcionando un entorno adecuado que se basa en una buena nutrición de suelo, una correcta luminosidad y adecuada humedad, así como eligiendo aquellas plantas que son más aptas para las condiciones climáticas de la zona. Si traigo plantas de otra región, mientras éstas estén tratando de adaptarse, serán plantas desnutridas, por lo cual los insectos se aprovecharán más de ellas. Procurar un equilibrio ecológico dentro del vivero, o sea, aumentar la biodiversidad de flora, aumenta la biodiversidad de fauna también. De esta forma, las plagas no proliferan de forma descontrolada, sino que llegan hasta donde la naturaleza se lo permita. Dentro de un vivero forestal vamos a encontrar a todos los grupos de seres vivos actuales. Recordemos que dentro de esta clasificación tenemos 6 reinos agrupados en 3 dominios. Tenemos el dominio bacteria con el reino bacteria. Tenemos el dominio arquea con el reino de las arquibacterias. Y tenemos el dominio eucaria con los reinos protistas, hongos, vegetales y animales. Dentro del reino animal, los filum con mayor cantidad de representantes que podemos llegar a encontrar en los viveros son el nemátoda, molusca y artrópoda. ¿Qué debemos conocer de cada uno de ellos para su manejo? Su morfología, su sistemática, la ecología, la biología y el comportamiento de los mismos. Comenzaremos con la sistemática y morfología. De todos estos grupos, el más numeroso es el de los insectos, y es en él en el que nos concentraremos y dedicaremos más tiempo. ¿Qué caracteriza a un insecto? ¿Y cómo lo podemos diferenciar de ácaros, moluscos, nemátodos, entre otros? El tagma cefálico, o más conocido como cabeza, es el centro sensitivo de los insectos, y se lo llama de esta forma, ya que allí es donde nosotros podemos encontrar las antenas, que son apéndices, y los ojos, que son órganos, para percibir información sobre el ambiente. Además, se puede encontrar otro apéndice, el aparato bucal, el que es utilizado para la recolección de alimento. El tagma torácico, conocido como tórax, es donde se concentran las funciones motrices del insecto. Está formado por 3 segmentos, el pro, meso y metatórax, en donde se encuentran 2 apéndices, las patas, una en cada segmento, y las alas en el meso y metatórax. Y por último, el tagma abdominal contiene órganos viscerales, incluyendo componentes de los sistemas digestivo, excretor y reproductivo. Por fuera del insecto pueden observarse algunas estructuras y apéndices que utiliza para las funciones anteriormente detalladas, como la región anal, los cercos, espiráculos, la genitalia externa, entre otros. Una de las diferencias que tienen los insectos del resto de los organismos nombrados anteriormente es que su cuerpo se divide en 3 tagmas: cabeza, tórax y abdomen. En el tagma cefálico y abdominal podemos observar apéndices y órganos, mientras que en el tagma torácico solo hay apéndices. Los insectos pueden ser ametábolos, es decir, que presentan muy pocos cambios, generalmente en su tamaño y en el desarrollo de las genitalias externas. O pueden ser metábolos,
es decir, que presentan cambios externos más o menos pronunciados durante su desarrollo. Dentro de estos últimos podemos encontrar los insectos con metamorfosis incompleta, que pasan por los estados de huevo, ninfa y adulto, de metamorfosis intermedia, que pasan por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adultos. Y por último, la metamorfosis completa, que pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Dentro del filum Arthropoda encontramos la superclase Hexapoda. La misma está conformada por dos grupos: Entognata, con los órdenes Protura, Diplura y Colémbola, y los Ectognata, que incluye la clase Insecta, con 30 órdenes. 11 de ellos son comunes en ambientes de producción: Odonata, Ortóptera, Mantodea, Dermáptera, Hemíptera, Tisanóptera, Neuróptera, Coleóptera, Díptera, Himenóptera y Lepidóptera. ¿Qué características de su ecología son necesarias conocer? Su temperatura y su rango de humedad de desarrollo son importantes, entre otros. La temperatura óptima de un insecto ronda alrededor de los 25 grados centígrados y tiene un preferendum térmico conocido como el rango de temperaturas, que va de entre 2 o 3 grados centígrados por encima o por debajo de la temperatura óptima. En este preferendum térmico es donde se encuentran la mayoría de los insectos que componen una población. Como puede observarse en la filmina, se encuentra un umbral superior y un umbral inferior. El umbral superior es de 38 grados. Por encima de esta temperatura hasta los 48 grados, el insecto va a cesar su desarrollo, entrando en una diapausa estival o estivación, llamada así ya que es generada por el calor. Superando los 48 grados hasta los 52 grados, se puede considerar que la diapausa es irreversible, y si el insecto pasa un tiempo determinado a temperaturas igual o mayor a 52 grados, puede darse la muerte del mismo. El umbral inferior es de 10 grados. Por debajo de esa temperatura, hasta menos 1,5 grados centígrados, el insecto cesa su desarrollo y entra en una diapausa invernal o hibernación. Es llamada así ya que es generada por el frío. Si disminuye por debajo de menos 1,5 hasta menos 4,5 grados, se puede considerar que la diapausa es irreversible. Y si el insecto pasa un tiempo determinado a temperaturas igual o menor a 20 grados, puede darse la muerte del mismo. En cuanto a la humedad, los insectos mesófilos cuentan con un rango favorable de humedad relativa que va desde el 40% hasta el 80%. A su vez, cuentan con dos rangos desfavorables: uno que es por debajo del 40%, en donde los insectos pueden morir por deshidratación, y otro que supera el 80%, en donde la mayor tasa de mortalidad se puede dar por la acción de microorganismos entomopatógenos. Algunos ejemplos de grupos o especies que pueden desarrollarse en granos almacenados pueden ser los coleópteros de la familia Broochidae, lepidópteros de la familia Gelechidae, entre otros. Algunas medidas de manejo que pueden realizarse para estos insectos son almacenar semillas sanas y puras, mantener condiciones de temperatura y humedad desfavorables para los insectos. También se pueden realizar tratamientos exteriores y complementarios, tanto en instalaciones como en el transporte. Además, se pueden hacer tratamientos preventivos y curativos. Dentro de los preventivos tenemos aquellos tratamientos que se pueden realizar con insecticidas que estén habilitados por el SENASA, y dentro de los curativos tenemos físicos y químicos. Los químicos, al igual que los preventivos, son con insecticidas habilitados por el SENASA, mientras que los físicos se pueden modificar las temperaturas.
teniendo una temperatura baja de menos 18 grados centígrados durante 10 días, con una semilla que tenga una humedad del 9%, o bien con una alta temperatura durante 48 horas que ronde los 70 grados centígrados. Algunos de los grupos más comunes y o importantes encontrados en los viveros de producción los vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con los lepidópteros de hábito cortador. El primer grupo son las larvas cortadoras de lepidópteros. Las especies más importantes son Agrotis robusta y Agrotis ypsilon. En el caso de Agrotis robusta, antes llamada maléfida, es una especie univoltina. Solo encontramos adultos en el otoño, los cuales oviponen y sus larvas se desarrollan durante el invierno y la primavera, pasando por una diapausa estival durante todo el verano, empupando a finales de verano y principio de otoño. Este ciclo es similar al de Feltia giopetina, que dependiendo de la región la podemos encontrar también. En el caso de Agrotis ypsilon, es una especie multivoltina. El pico más importante de adultos es encontrado en otoño. Estos ponen huevos que originan larvas que se alimentarán durante el invierno y la primavera, pero a diferencia de Agrotis robusta, al entrar en el verano, no diapausan, sino que se transforman en pupa que originarán a adultos que volverán a oviponer en el verano. Este ciclo se puede repetir varias veces durante el verano, dependiendo de la disponibilidad del alimento. Más allá de la cantidad de ciclos que se repitan en el verano, el otoño siguiente habrá adultos nuevamente. Dependiendo de la región, podemos encontrar a Peridroma saucia, que al igual que Agrotis ypsilon es una especie multivoltina. Estas especies cortan las plantas a nivel del cuello y se alimentan mientras las están cortando, dejando el resto de la planta al costado. Estos daños generalmente son realizados en la noche. Durante el día lo que observamos es el síntoma, o sea, la planta cortada. Tanto para el monitoreo como para el control de estas especies se recomienda el uso de cebos tóxicos. Los cebos pueden ser realizados con diferentes principios activos. Además, pueden tener una consistencia líquida o sólida. Como estas especies son de hábito nocturno, se recomienda aplicar los cebos a la tardecita y recoger el material muestreado en la mañana o a primeras horas de la mañana. El segundo grupo son las hormigas cortadoras. Dentro del grupo de las hormigas cortadoras podemos diferenciar dos géneros muy importantes, el género Atta y el género Acromyrmex. El primero se caracteriza por tener 3 pares de espinas dorsales, mientras que el segundo género se caracteriza por tener 4 pares de espinas dorsales. Este grupo se caracteriza por tener hábitos sociales. Los hormigueros están constituidos por cientos y a veces miles de individuos que se comunican básicamente por feromonas. Poseen una alta capacidad de trabajo social y división de castas. El material verde que cortan es utilizado para mantener la hoguera. La hoguera es la base de la subsistencia de cada uno de sus hormigueros. Dentro de los géneros antes nombrados podemos encontrar varias especies. La presencia de cada una de estas especies depende de la zona en la que nos encontremos. Las hormigas poseen metamorfosis completa y pasan por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. También es importante recordar que en este grupo poseen castas con división de tareas o trabajos, y en la misma podemos encontrar dos tipos de reproducción,
la anfigónica y la partenogénesis. Es un ciclo de tipo arenotóquico facultativo. Eso quiere decir que obtenemos las castas de hembras, ya sea reina, obreras y soldados, por reproducción sexual completa, o sea, anfigónica, mientras que los machos se obtienen por partenogénesis. Este grupo se caracteriza por podar, como dijimos anteriormente, o cortar material verde de nuestros plantines. ¿Qué síntomas observamos de su presencia? Observamos caminos en los cuales vemos avanzando, yendo y viniendo a los integrantes de este grupo, o sea, a la casta de podadoras, con material verde que llevan permanentemente al hormiguero. El horario en el que realizan las podas o extracción de material verde depende de cada especie. La mayoría de las especies que encontramos en ámbitos de jardines y parques lo realizan a la tardecita, noche y madrugada. Otras especies que pertenecen a ámbitos más agrícolas suelen hacerlo también en horario de día. En esta filmina podemos observar los horarios de mayor actividad de Acromyrmex lundi en ámbitos agrícolas. En el gráfico se puede observar con mucha claridad que los horarios de trabajo van cambiando de acuerdo al mes o la estación del año en la que nos encontremos. Para el manejo de hormigas podadoras encontramos varias alternativas, desde controles de tipos mecánicos como controles biológicos y controles de tipo químicos. Todos ellos y el uso de los mismos van a depender de la región en la que nos encontremos, la especie de podadora que tengamos y cuál es el diseño del vivero forestal que tengamos. El tercer grupo son los insectos con aparato bucal picador suctor, los hemípteros. Dentro de este grupo podemos encontrar pulgones, moscas blancas, cochinillas y chicharritas. ¿Qué daños directos e indirectos y síntomas puede producir este grupo? Estos insectos pueden producir daños directos e indirectos. El daño directo es de extracción de savia e inyección de saliva. Esto puede producir toxemias en las plantas atacadas, generando el enrulamiento de hojas, acortamiento de entrenudos, amarillamiento de hojas, entre otro tipo de síntomas. Pero también puede producir daños indirectos, transmitiendo un número importante de enfermedades a las plantas. Esto los convierte en el principal grupo de vectores de virus dentro de la clase insecta, pudiendo transmitir tanto virus no persistentes como persistentes. A los pulgones se los puede caracterizar por la forma piliforme que tienen, por sus antenas largas y por poseer un par de cornículos en la región posterior del abdomen. Estos insectos pueden poseer dos tipos de ciclos. Por un lado, el anolocíclico, donde solo se reproducen partenogenéticamente, mientras que en el holocíclico realizan una alternancia de reproducción entre la partenogenética con una anfigónica completa para poner el huevo de invierno y pasar de esta forma la etapa desfavorable. Para que se produzca la migración o dispersión de estos insectos, es necesario que se den generaciones aladas. Esto lo hacen para la búsqueda de un nuevo alimento. Una vez ya instalados en esos hospederos, van a generar individuos ápteros. El tipo de trampa a utilizar para detectar la presencia de pulgones varía de acuerdo al cultivo o el hospedero que yo tenga. En el caso concreto de un vivero forestal, lo ideal es utilizar trampas pegajosas de colores amarillos. El tipo de manejo que realicemos de pulgones va a depender de la especie de pulgones que tengamos y del tipo de daño que estos realicen.
Recordemos que los daños que realizan los pulgones pueden ser directos o indirectos. Es muy importante preservar a los enemigos naturales de este grupo, debido a que los pulgones tienen una alta tasa reproductiva. Ellos pueden pasar de una semana a otra de una población muy baja a una población extremadamente alta, muy difícil de contener. Los enemigos naturales ayudan o contribuyen mucho a nivelar estas poblaciones. Dentro de este grupo podemos encontrar a las larvas de crisopas, pertenecientes al orden Neuróptero. También podemos encontrar consumiendo pulgones tanto a las larvas de vaquitas como a los adultos, y también parasitoides pertenecientes al orden Hymenoptero. Las familias frecuentemente encontradas de chicharritas en los viveros son la familia Cicadelidae, familia Delphacidae, familia Cercopidae y la familia Membracidae. Como daño indirecto, las chicharritas pueden transmitir enfermedades a las plantas, ya que son grandes vectores de patógenos. También expelen por el ano un líquido llamado melasa. Esto hace que atraiga a los hongos. Las chicharritas pueden producir daños directos e indirectos. El daño directo es causado por su aparato bucal, succionando savia e inyectando saliva tóxica. Dependiendo de las especies, se pueden encontrar diferentes síntomas. Algunas pueden drenar gran cantidad de savia y reducir o destruir la clorofila de las hojas, generando un amarillamiento y posteriormente se secan. Otras pueden interferir en la normal fisiología de las plantas, taponando mecánicamente los vasos del xilema y del floema de las hojas, desmejorando así el transporte de nutrientes. Los daños que pueden provocar las moscas blancas consisten en la extracción de savia e inyección de saliva tóxica, como daño directo. Como daño indirecto, además, las ninfas fijas producen abundante melasa que se mezcla con la cera filamentosa que las recubre. Esto va a constituir un buen sustrato para el crecimiento de hongos saprófitos como la fumagina, que al ser de color negro va a dificultar la fotosíntesis de las hojas atacadas. Además, varias especies de moscas blancas son citadas como transmisoras de virosis a las plantas. Para el muestreo de adultos se utilizan trampas cromáticas de color amarillo, que dependiendo de la cantidad por unidad de superficie pueden ser utilizadas también para su control. Las moscas blancas cuentan con dos pares de alas membranosas recubiertas por una masa pulverulenta. Tienen una metamorfosis intermedia que pasa por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adulto, y además tienen un aparato bucal picador suctor. Las cochinillas se encuentran dentro de la superfamilia Cocoidea. Se pueden encontrar la familia Pseudococcidae, la familia Monoflebidae y la familia Lecanidae. Las hembras de cochinillas son ápteras y muchas veces ápodas, y completamente sedentarias, mientras que el macho tiene un único par de alas. En cuanto al aparato bucal, el macho lo tiene atrofiado y la hembra cuenta con un aparato bucal picador suctor. En estos insectos, la metamorfosis se diferencia en hembras y machos. Para las hembras, se encuentra una metamorfosis incompleta de tipo paurometabolia, que pasa por los estados de huevo, ninfa móvil, ninfa fija y adulto, mientras que los machos cuentan con una metamorfosis intermedia o neometábola, que pasan por los estados de huevo, ninfa móvil, ninfa fija, pseudopupa y adulto. Estos insectos pueden producir daños directos a través de la inyección de saliva tóxica y extracción abundante de savia. También pueden producir daños indirectos por la producción de melasa, que le va a permitir a un hongo saprófito desarrollarse. Como consecuencia de este ataque, las plantas se van a debilitar, pueden producir la muerte de los órganos atacados, necrosis en hojas y frutos, grietas en la corteza, entre otras cosas. Las cochinillas pueden ser móviles o no, pueden ser protegidas
o estar totalmente desprotegidas. En base a todas estas características se plantea el tipo de manejo. Las cochinillas desprotegidas pueden ser tanto móviles como inmóviles. Estas pueden ser controladas en cualquier momento de su desarrollo, debido a que se puede atravesar la pequeña capa de cera que tiene sobre la superficie corporal, rompiéndola con algún tencio activo. En cambio, en las cochinillas protegidas, la capa que lo protege es prácticamente impermeable. En este caso, el control de las mismas solo se puede realizar cuando están en el estado de ninfa móvil. Solo en ese momento puede ser controlada. Se debe hacer un seguimiento de todo su desarrollo y detectar en qué momento se encuentran en este estado de desarrollo para iniciar el proceso de control. Este sistema utilizado para detectar el momento vulnerable de estas cochinillas recibe el nombre de sistema de alarma y se parte del estado en el que pasa el invierno cada especie. Si las cochinillas pasan el invierno como huevo, se debe esperar hasta la primavera que nazcan las ninfas móviles y el manejo, el control se realiza sobre ellas. Si en cambio las cochinillas pasan el invierno como ninfa fija, hay que esperar hasta la primavera y se detecte la presencia de los primeros adultos, esperar que estos se reproduzcan y volvamos a tener ninfas móviles y a actuar sobre las mismas. Es importante recordar también en este caso la función de los enemigos naturales. Dentro del grupo de enemigos naturales de las cochinillas podemos encontrar nuevamente a las vaquitas pertenecientes al orden Coleóptera, a los parasitoides pertenecientes a diferentes familias del orden Hymenoptera, también chinches predadoras y las larvas de neurópteros, específicamente de la familia Crisópide. El cuarto grupo son los trips, del orden Tisanoptera. Estos insectos pueden generar daños directos generados por su aparato bucal al picar y succionar los líquidos de los tejidos vegetales, o daños indirectos a través de las heridas causadas por la terebra o por el aparato bucal, permitiendo la entrada de los patógenos. La mayor importancia de estos insectos radica en que pueden ser posibles vectores de enfermedades, produciendo mermas en los rendimientos. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar son el plateado en hojas y frutos, manchas tuberizadas en frutos, deformaciones de frutos, hojas y flores según las yemas atacadas, apergaminado de hojas, esterilización de flores por la destrucción de estambres y porción terminal del estilo. Las características morfológicas con las que cuenta este orden son las siguientes. Poseen dos pares de alas membranosas con flecos, tienen un aparato bucal raspador suctor y poseen una metamorfosis intermedia que pasa por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adulto. Este orden se divide en dos subórdenes, tubulífera y terebrantia. En el suborden tubulífera hay hembras sin terebra, las alas sin microtriquias y las alas anteriores se superponen en estado de reposo, mientras que en el suborden terebrantia hay hembras con terebra, las alas son con microtriquias y las alas anteriores en estado de reposo se ubican paralelas pero no se superponen. Estos insectos cuentan con un tipo de metamorfosis intermedia o neometabolia, la cual pasa por los estados de huevo, ninfas, pseudopupa y adulto. La forma invernante de este orden puede ser bajo cualquier estado ontogénico, excepto como huevo. El tipo de trampas que puede ser utilizado para la detección de estos insectos en los viveros forestales son
trampas con colores atractivos, preferentemente de color amarillo, blanco o azul, que se posan sobre una vara de aproximadamente 40 centímetros de longitud, clavadas al suelo por un extremo. Las medidas de manejo dentro del control cultural para pulgones, moscas blancas y trips son las siguientes. Colocación de mallas antiáfidas en invernaderos. Eliminación de malezas hospederas. Evitar la sobrefertilización nitrogenada. Evitar el estrés de las plantas. O colocar trampas cromotrópicas amarillas. Las medidas de manejo dentro del control cultural para cochinillas pueden ser controlar hormigas, evitar la sobrefertilización nitrogenada, evitar el estrés de las plantas, eliminar material vegetal afectado y desinfectar los implementos usados en plantas infectadas. Para aplicar insecticidas, solamente se debe realizar en plantas afectadas y realizar el tratamiento en invierno y en verano. Y teniendo en cuenta, como lo dijimos anteriormente, el estado de desarrollo en donde se debe aplicar estos productos químicos en cochinillas es en ninfa móvil. El quinto grupo son las arañuelas o ácaros. Los ácaros se caracterizan por tener un pequeño tamaño. Estos pueden ser agrupados en dos familias, la Tetranychide y la familia Eriophyide. La primera, de mayor tamaño que la segunda. Además, sus integrantes poseen 4 pares de patas, mientras que los eriófidos poseen 2 pares de patas. Poseen un aparato bucal muy característico en el cual algunas de sus piezas se transforman en estiletes, los que utilizan para succionar el contenido vegetal. La mayoría de los tetraníquidos, además, tejen una tela que disminuye la capacidad fotosintética vegetal y además dificulta los tratamientos químicos. Las medidas de manejos preventivas para arañuelas pueden ser el control de malezas, ya que pueden ser focos de proliferación de la arañuela, evitar el exceso de abono nitrogenado, mantener buenas condiciones de humedad ambiental. En invernaderos se puede realizar la desinfección de estructuras y suelo antes de la plantación si se ha presentado la plaga en cultivos anteriores, y se debe hacer un seguimiento y control al inicio de los primeros ataques de la plaga. El sexto grupo son los nemátodos. Los nemátodos pertenecen al filo Nematoda. Estos son muy pequeños de tamaño, pueden medir de 0,1 a 2 milímetros de longitud. En general son filiformes, pero pueden tener alguno de sus representantes de forma globosa. Generalmente se da en el caso de las hembras o en hembras y machos de algunas pocas especies. Poseen estiletes que utilizan para alimentarse y generalmente colonizan las raíces de las plantas, pudiendo generar en las mismas algunas alteraciones, los cuales nos dan un indicio de su presencia. Otras especies no dan esos indicios. Aquí podemos observar raíces dañadas por Melodoigine. En el caso particular de esta especie, lo que observamos es engrosamientos en las raíces producidos por la presencia y la colonización de esta especie en las mismas. Esas reciben el nombre de agallas. Pero debemos aclarar que no en todos los casos la presencia de un nemátodo puede ser percibida. Algunas especies de nemátodos no producen ni forman esas agallas características de Melodoigine. En cuanto a la parte aérea, los síntomas que se pueden observar cuando hay presencia de nemátodos tampoco son típicos. Esos síntomas generalmente son compartidos también por la presencia de otros organismos fitófagos, siendo a veces muy difícil de diagnosticar su presencia.
Los síntomas aéreos generalmente tienen que ver con la presencia de plantas achaparradas, de menor crecimiento, con clorosis, etcétera, siendo a veces muy difícil de definir quién es el organismo causal. En cuanto a medidas de manejo para nematodos, se pueden realizar medidas preventivas o medidas curativas. Dentro de las medidas preventivas, se puede hacer un análisis de suelo previo a la siembra, para saber si hay presencia o no de los mismos. Usar una semilla sana, analizar las semillas, evitar la propagación a través del agua de riego, maquinarias, herramientas, etc. Si fuese así el caso, se puede realizar una limpieza antes de realizar la siembra. Se puede evitar el movimiento del suelo de un lote infestado a uno libre, control de malezas y se puede realizar también rotación de cultivos. Las medidas curativas pueden ser en semillas o en el suelo. En semillas se las puede poner en agua caliente a 60-62 grados centígrados durante 10 minutos. O en el suelo se puede realizar la solarización o vapor de agua entre 80 y 100 grados centígrados durante 20 minutos. En cuanto al uso de productos químicos, podemos aclarar que los nematodos tienen una alta capacidad para generar resistencia. Además, los productos químicos sintéticos suelen ser muy caros. El séptimo grupo son las babosas y caracoles. Las babosas y caracoles pertenecen al filum Mollusca. Estos organismos requieren una alta humedad ambiental, tanto del aire como del suelo, una abundante materia orgánica y temperaturas de base para poder criarse de entre 15 y 18 grados como umbral inferior. En cuanto a las medidas de manejo dentro del control cultural, se pueden encontrar eliminar hojarascas, escombros, basura, madera, ya que pueden servir de refugio porque generan un ambiente húmedo. Se pueden colocar escondites trampas o barreras de aluminio. Se debe priorizar el riego por goteo y se pueden poner cebos, 40 gramos de melaza, 80 mililitros de cerveza, 100 gramos de harina de maíz o grano de maíz molido. Las tácticas culturales enumeradas anteriormente, más el uso de cebos tóxicos, tanto caseros como los comercializados, resultan muy efectivos para el control de este grupo. Lo que se debe hacer es diversificar medidas de manejo, conservar controladores biológicos, manejar hábitat y agua de riego, usar insecticidas solo cuando es necesario, con tratamientos precisos y certeros. Evitar selección de mecanismos de resistencia. El objetivo de todas estas medidas es el de mantener este agroecosistema lo más sano y equilibrado posible. Muchísimas gracias por su atención.